lado, te ves tan solo. Mira tu obra sin frutos hoy. Piensa que a ti Dios no te ha llamado, porque la cosecha ya se tardó. Has olvidado la ley de la siembra, que con hambre y sed tenías que sembrar. Solo con lágrimas se regará la semilla, y con fidelidad se podrá cosechar. Habrá recompensa, es inútil que espere del hombre tu paz. Mira hacia el cielo, de allí es tu socorro. Dios que te ha llamado te sustentará. Has olvidado la ley de la siembra, que con hambre y sed tenías que sembrar. Solo con lágrimas se regará la semilla, y con fidelidad se podrá cosechar. Has olvidado la ley de la siembra, que con hambre y sed tenías que sembrar. Solo con lágrimas se regará la semilla, y con fidelidad se podrá cosechar. Esforzaos, no temáis, no tengan miedo. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto es aquellos que tienen un corazón apocado. Continuamente hay que estarlos motivando, animando, empujando, que no tuvieran la fuerza, el ánimo para moverse solos, para caminar solos. Son como aquellas carretillas que se usan para la construcción, que mientras alguien los está llevando, los está empujando, hay una rueda que camina, que da vueltas y va conduciendo aquella carretilla. Pero en el momento que la persona que la lleva empujada la suelta, ahí se queda. Ese es el tipo de personas
que tienen un corazón apocado. Dicho de otro modo, como que no pudieran defenderse a sí mismos, solos no se pueden defender, no pueden actuar solos, siempre dependen de alguien. He conocido hombres que no pueden tomar ningún tipo de determinación, y algo tan sencillo, ni siquiera bañarse, si no consultan con la esposa. Es bueno mantener la comunión, la comunicación, pero la persona tiene facultades propias, personales, y tiene un cerebro que reacciona, tiene un corazón que siente, que determina. Igual, hay mujeres que no hacen absolutamente nada sin consultar con el esposo, con los hijos, con los padres, con los hermanos. No tienen un sentido de independencia en su vida, precisamente porque viven llenos de temores, de desconfianzas de sí mismo, de inseguridad. La palabra dice en Deuteronomios 20, verso 8, alabado sea el Señor, donde habla acerca de las leyes de salir a la guerra, de las condiciones, de las normas, de lo que se establecía para que alguien pudiera salir a la guerra con el pueblo. Habían unas directrices, unos parámetros establecidos para aquellas personas, aquellos hombres que iban a combatir junto con el resto del pueblo que se disponía a perder la vida si era posible por defender su país, por defender a su pueblo. Pero habían unas normas en Israel establecidas. El capítulo 20 de Deuteronomio, versículo 8, dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: quien es hombre medroso y pusilánime, vaya y vuélvase a su casa, no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¡Qué tremendo! Esto indica, hermano y hermana, que hay gente que tienen un corazón apocado, reducido, empobrecido, y en lugar de salir alguna palabra de ánimo de una persona hacia otra, de ese tipo de personas lo que sale es el desánimo, el miedo, el terror, el no se puede, el no tenemos, el no hay, el estoy enfermo aunque no lo esté. Hay gente con ese apocamiento en el corazón, con esa reducción tan terrible que les cuesta realmente vivir en esta tierra complicada. Y por eso en una crisis como la que se está viviendo en el mundo, se nota más ese tipo de personas. Ese tipo de personas sienten una opresión y una desesperación en sus vidas. Si están en la calle, están desesperados. Si están en la casa, están desesperados. Porque tienen un corazón apocado.
El Señor le dice, si usted que me está oyendo tiene un corazón así apocado, entristecido, reducido, empobrecido, el Señor le dice, esfuércese. Todos los que tienen un corazón apocado deben buscar la manera de esforzarse, de luchar, de convertirse en luchadores, en batalladores. Alabado sea Dios. Aquí dice que los oficiales del pueblo, los capitanes, los que tenían a cargo la batalla, primero depuraban del pueblo, sacaban los cobardes, sacaban los apocados, porque ese tipo de personas son peligrosas dentro de una iglesia también. Son peligrosas porque a todos les están diciendo que no se puede, que no hay, que vamos a perecer, que vamos a fracasar. Mire, cada día que amanece y que nosotros podemos ver la luz y podemos levantarnos de la cama y podemos dar pasos y podemos glorificar y alabar a Dios, invocar el nombre del Señor, debemos declarar que hay un día de victoria, que hay un día de triunfo. No importa la condición y la situación que estemos pasando, hay que declararlo, porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. No podemos estar confesando otras debilidades. No podemos estar confesando derrotas. No podemos estar confesando fracasos. Muchos están fracasados, derrotados, vencidos, descarriados, porque su propia boca lo declaró y lo confesó. Los líderes militares del pueblo tenían que declarar. Y dice el verso 9, y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. ¿A qué horas? ¿En qué momento? Cuando ya se haya depurado el pueblo. Cuánto diera un pastor por tener una congregación de valientes, que todos fueran valientes. Eso sería una maravilla. Sería algo extraordinario. Pero qué triste, porque no es así. Usted ve que hay gente que si hay 2 cultos, un día domingo, llegan al primero y al otro ya no son capaces de llegar. Si van en la mañana, ya en la tarde o noche ya no aparecen. Y si van en la tarde, en la mañana, se quedan durmiendo, apocados de corazón. Gente apocada, acobardada. El rebaño está compuesto de varios tipos de ovejas, que no quiero entrar en este momento en esos detalles porque no es el tema. Estamos hablando de los valientes, de la valentía, del esfuerzo. Alabado sea el Señor. Cuando se le habla a Gedeón, se le da una afirmación de algo que poseía. No era que iba a ser, es que lo era. ¿Qué era? Un varón esforzado y valiente. El nombre de Gedeón
en hebreo significa guerrero poderoso. No por gusto tenía ese nombre puesto. Lo era. Hacía alarde aún de su propio nombre. Alabado sea el Señor. Qué importante es esto. Que el Señor le habla a Josué en el capítulo 1 del libro de Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y vuelve a decirles: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas repeticiones de la palabra esfuerzo y de la palabra valiente se las está hablando el Señor a este hombre, porque tenía que hacerlo. Hermano y hermanas, hay momentos en la vida y hay situaciones en las cuales usted no puede optar por otra alternativa. Tiene que serlo, o sí o sí. O es valiente o será derrotado y vencido. El Señor le está hablando de ser esforzado, de esforzarse. No que Josué tuviera esos atributos, tuviera esa fuerza poderosa ya visible. Él tiene que enfrentarse a una batalla, a una tarea, cuerpo a cuerpo, frente a frente, liderando un pueblo, guiando un pueblo y enfrentándose con una serie de enemigos que no sabía cómo lo iban a atacar y cómo iban a reaccionar. Le está hablando: tiene que ser valiente, tiene que esforzarse. En otras palabras, si no te esfuerzas, si no eres valiente, no lograrás. Y así es, hermano, esta clase de líderes que siempre, como ya dije, han existido dentro de ese remanente, han estado dentro de un pueblo que va, en el caso de Josué, de Moisés y de aquellos hombres, eran conquistas de la tierra prometida que el Señor les había jurado que se la entregaría. Pero no era simplemente: aquí está el plato, no era una comida servida en bandeja, había que pelear una batalla a muerte. Y le está hablando del esfuerzo, le está diciendo: tiene que esforzarse, tiene que ser valiente. Un cobarde no podrá hacer la obra importante, cualquiera que sea, una obra de nombre, de renombre, de relevancia en la tierra. El cobarde siempre hará cosas de cobardes. El valiente hará tareas, construirá tareas, se enfrentará a batallas fuertes con valientes y derrotará a valientes si Dios está con él.
Dios hubiera podido hacer extraordinariamente otras cosas sin necesidad de utilizar la vida de hombres como el que estamos mencionando. Ni siquiera Moisés. Pero Dios nos da ese privilegio, nos da esas oportunidades de demostrarle al mundo y al infierno que Dios está con nosotros, de demostrarle que somos hombres de carne y huesos, pero que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está a nuestro lado. Con ellos, dijo Ezequías, está el brazo de carne. Con ellos está lo frágil, aunque sea numerosísimo, un ejército extraordinariamente grande. No importa, no es la cantidad, no es el número de personas, es el valor que tenga la persona dentro de su corazón. Y precisamente me llama la atención esto, porque el pueblo que lideramos, el pueblo que lo conoce a usted, compañero en el ministerio, sabe, usted no necesita decir, yo soy valiente, no necesita decirlo. Eso es como no necesitar decir, yo soy humilde, tampoco lo necesita decir. No necesita decir que no es orgulloso. Eso lo detecta cualquiera, eso lo sabe el pueblo, eso lo saben sus compañeros, eso lo sabe. No necesita decir que no es un haragán, eso se mira, eso se comprueba con hechos. La valentía son hechos, no es un simple nombre. Nadie tiene un nombre por tenerlo. A nadie se le dice, ese es un hombre esforzado, cuando no sale ni siquiera de su cama, de su cueva. Eso se comprueba. Y es importante que el pueblo lo detecta, el pueblo se da cuenta, el pueblo lo va sabiendo. Y hay algo escrito acerca de lo que le estoy diciendo en la palabra, porque cuando Absalón se rebela contra su propio padre para usurparle el reino, y como dicen políticamente en nuestros tiempos, para darle un golpe de estado, y que se lo dio, no prevaleció, es otra cosa. Y no prevaleció el golpe, y no prevaleció la usurpación del reino por dos cosas, generalmente hablando. La primera es la más importante, que es tener a Dios de nuestro lado, tener al Señor de nuestra parte. Si Dios conmigo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que estar seguro que Dios esté a nuestro lado. Entonces nos vamos a enfrentar a lo que sea, a quien sea, en el nombre de Jesucristo, y lo vamos a vencer. No importa el demonio, la capacidad que tenga, la altura, el nombre, todos los poderes infernales fueron vencidos y derrotados, no importa el nombre que tenga. Cristo puso sus pies sobre la autoridad
que tenían los principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, y los derrotó y los pisoteó y los venció en la cruz del Calvario. A la iglesia también se le ha dado un poder. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así es. Lo que hay que estar bien asegurado es que Dios esté con nosotros. Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Estos versículos que voy a leerle me llaman poderosamente la atención, porque cuando Absalón se rebela y quiere quedarse a la brava, a ley, a través de traición, de falsedad, de hipocresía, de muchas cosas, quedarse con el reino, Dios no estaba agradado de eso. Y entonces el pueblo conocía quién era Absalón y conocía quién era David, su padre. Y ese es el testimonio que le voy a leer en estos versículos de la palabra. Alabado sea el Señor. De ese estado sucedieron muchas cosas. De ese golpe que dio a Absalón sucedieron muchas cosas trágicas y terribles. Pero lo que nos debe interesar es que los valientes, muchas cosas sucedieron, pero los valientes y esforzados sacaron la cara por David. La valentía ha sido una de las características imprescindibles, escúchelo bien, en la vida de un cristiano, de un creyente y especialmente de los líderes. Si no están la valentía, el esfuerzo en la vida de un líder, nadie lo debiera seguir, nadie debiera ni escucharlo siquiera. La valentía, el valor debe ser parte de la vida de una persona, parte vital, lo es, de una persona que está en las manos de Dios. Dice el capítulo 17 del primer libro del profeta Samuel, glorificado sea Dios. El versículo 7. Alabado sea el Señor. El segundo libro, perdón hermano, capítulo 17 del segundo libro, el versículo 7 dice: entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Escuche por qué. Porque la palabra dice en el verso 23 del capítulo 16, el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si que se consultaba la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón.
Porque este hombre, Aitofel, que era el consejero de David, dio la vuelta y traicionó a David y se pasó al lado de Absalón, porque él esperaba un cargo mayor, un puesto más importante. Ya se había cansado de ser el consejero, ahora por lo menos pensaría ser el primer ministro de Absalón, en el reinado de Absalón. Cualquier consejo que daba Aitofel era como consultar a Dios. Y entonces viene este hombre ya sin la sabiduría de Dios, porque se pasó traicionando al rey al lado de otro que era un usurpador contra su propio padre. Y entonces Absalón llama a Usaí y le dijo que aconsejara qué decía él del consejo que había dado Aitofel. Y entonces él dice, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Verso 8 dice, y añadió Usaí, tú sabes, y a esto es que me quiero referir, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. ¡Qué maravilla! ¡Qué importante detalle! Y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre, escuche esto bien, hermano compañero en el ministerio, hermano líder en la iglesia, cualquiera que sea la congregación donde usted se congrega y es un líder, lo primero que tiene que tener es estas características: el esfuerzo y la valentía. Alabado sea Dios. Y le está diciendo, este segundo consejero, le está diciendo, además, tu padre es hombre de guerra. En otras palabras, tu padre no es un cobarde. Él va a pelearse la vida. Y no pasará la noche con el pueblo. O sea, no pasará la noche cómodo. Es un hombre de guerra. Verso 9. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si al principio cayere alguno de los tuyos, le está hablando a Absalón. Quien quiera que lo oyere, que haya del pueblo que sigue a Absalón, que haya sido derrotado, cualquiera que oiga eso, aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará y por completo, porque todo Israel sabe. Otra vez vuelve a decirle, todo Israel sabe. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué sabía? Que su padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Hermano y hermana, qué maravilla que nosotros, aparte de ser cartas abiertas por nuestra conducta, por nuestros hechos, somos también
considerados como tales. Cualquier congregación que tenga un pastor, un líder cobarde, la iglesia, la congregación lo sabe. Cobardes para todo. Pero si tiene un pastor, un líder valiente, la congregación lo sabe. Eso es lo que le estaba repitiendo el consejero que consultó a Absalón. Usaí le está aconsejando, le está diciendo: los que están con tu padre son esforzados, son gente valiente. Y él es un hombre de guerra, valiente, esforzado. Alabado sea el Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué importante, hermano! Que cada congregación pueda evaluar, valorar, pueda hacer una evaluación del liderazgo y de la vida de su propio líder. Gloria al Señor. La valentía es la determinación para emprender, para enfrentarse a situaciones arriesgadas. La valentía es precisamente la convicción, en cierta manera, para arriesgarse a situaciones complicadas. Todo verdadero instrumento de Dios debe ser indiscutiblemente un valiente. Si no lo es, no lo podrás lograr. Por eso, cuando hablamos del ministerio, encontramos dentro de las filas ministeriales que hay pastores de pastores, pastores comunes y corrientes, que si les entregan un grupo de 10 personas, se pasan 5 años con los mismos 10. No hay expansión, no hay una tarea dura, no hay esfuerzo, no hay lucha, porque la persona tiende a acomodarse, a sobrevivir, porque es fácil. La carne tiende a lo fácil, a la sobrevivencia. Por lo menos desayunó aunque no almuerce ni cene. Se acostumbran a esa vida, a una vida pobre, apocada, miserable. Y entonces se convierte en uno más. Pero el esforzado, el valiente, no es uno más. Esos no son comunes y corrientes. Alabado sea el Señor. Y por ende debe ser todo instrumento que está en las manos de Dios debe ser un valiente. Alabado sea su nombre por siempre. El capítulo 31 del libro de Deuteronomio dice la palabra en el verso 7. Gloria al Señor. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Oiga lo que le dijo. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se la harás
heredar. Mire, qué compromiso tan tremendo. Moisés está comprometiendo públicamente a Josué. Públicamente lo está haciendo responsable y le está diciendo tiene que esforzarse y tiene que animarse. Ay, hermano y hermana, no espere que otro llegue o que otro le haga una llamadita para que usted se levante de la cama. No espere que otro llegue a darle una palmada por la espalda. ¿Sabe que una de las características de un valiente y esforzado es que se autoanima a sí mismo? No necesita a otro que venga a animarlo, que lo busque para animarlo. Es que tuve un sueño que usted estaba desanimado. El valiente se va a reír en su cara, porque el valiente esforzado no necesita eso. Él sabe que nuestra fuerza, nuestra confianza, nuestra fortaleza viene del cielo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. La palabra no puede fallar. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Confiado en qué? Confiado en mi Señor. Confiado en aquel que me llamó, que me escogió y que me preparó y capacitó para esta batalla. No espere. Hay hombres deprimidos porque la esposa no se acerca a animarlo, a decirle siga adelante. Bueno, si es un cobarde, su esposa tiene que estarlo levantando porque es apocado. Pero si es un valiente, no necesita. Estos hombres no necesitaban de nadie. Es más, no tenían a nadie. Alabado sea el Señor. Es impresionante. Es impresionante cómo las palabras que recibe David después de aquella batalla terrible. Las palabras del comandante Joab, a quien le había encargado la batalla en la persecución contra Absalón. ¿Cómo después que ya la batalla fue ganada, David hizo un relajo tremendo, porque era su hijo? Tenía sus razones que no las compartían los demás, porque Joab le dice: si todos estuviéramos muertos, usted estaría tranquilo y estaría contento. Pero como murió su hijo, no le importó a los demás. Y le da unas palabras, unas frases tan fuertes, hermano, tan fuertes, que son realmente muy desafiantes
y que uno analiza a la luz de la palabra lo que está expresando un hombre de guerra valiente, esforzado, como este que le acabo de mencionar. Y está uno viendo que esa gente no tenían quien los animara y en muchas ocasiones ni quien les brindara un bocado de comida. Era gente realmente forzada, pero por ese esfuerzo, por esa valentía que poseían, ganaban las batallas cada vez que salían a cualquier parte. No pensaban en la derrota, no pensaban volverse derrotados del campo de combate. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando David le habla a Salomón en el capítulo 28 del segundo libro de las Crónicas, le habla de esforzarse. El verso 20 y dice: alabado sea el Señor, hablándole del esfuerzo de la lucha que tenía que hacer, porque ninguno podía realizar ninguna batalla si no estaba en el corazón el esfuerzo, la lucha, la batalla. Dice el verso 20, y dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Le estaba hablando un hombre de experiencia, de experiencias vividas, no de cuentos, no de historias. Le está hablando de experiencias vividas y le está diciendo, anímate y esfuérzate. Yo le digo a usted, hermano, hermana, joven, señorita, caballero, si usted es un hombre valiente, no esté esperando que nadie lo anime, que nadie le acuerde. El día que los templos se vuelvan a abrir para hacer los cultos, adorar y bendecir a Dios, no esté esperando que le suene la campana del teléfono para acordarle que hay culto. No sea apocado. Reciba de Dios ese espíritu de esfuerzo y de valor, de valentía, y se dará cuenta que el Espíritu de Dios lo va a dirigir, lo va a guiar, y no necesita que nadie le esté animando para seguir este camino. Este es un camino de valientes. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Ya voy terminando, pero el Salmo 31 dice la Escritura lo siguiente. Me agrada mucho este verso de la palabra 24, Salmo 31, 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Analice bien esta primera frase. Y tome aliento vuestro corazón. Se lo repito. Esforzaos vosotros los que esperáis, todos vosotros los que esperáis en Jehová. Aleluya.
Bendito sea Dios. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Hay que esforzarse. Está hablándole a todos los que esperan en Dios. Deben esforzarse y deben tomar aliento su corazón. Su corazón no puede ser un corazón de flojo, de cobarde, de desanimado, de apocado. Aleluya. Tenemos un corazón de valientes. Segunda Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted que tiene a Cristo en el corazón, no ha recibido un espíritu de cobarde. Ha recibido un espíritu de valentía. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos dio un espíritu de cobarde. Seguramente alguien o muchos de los que me están escuchando estarán cuestionando en su mente: ¿y por qué soy cobarde? ¿Y por qué soy derrotado? Por su cobardía. Es cobarde por su cobardía. Porque si usted se da a buscar a Dios, a doblar sus rodillas, a clamar al cielo, se da a proyectar su vida en el camino del Señor, Dios le va a hablar, Dios va a hacer cosas tremendas, Dios lo va a defender, Dios va a hacer cosas extraordinarias en su corazón, en su vida. Alabado sea el Señor para siempre. Mire lo que dice, ya finalizo, el capítulo 40 del profeta Isaías, versículo 29 al 31. Dice la Escritura: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué es lo que le acabo de decir? Es cobarde por su cobardía. No porque no tenga de dónde ni quién. Dios, el Dios que nos llamó y que nos salvó a través de su Hijo amado Jesucristo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, no sé en quién espera usted, espera en su suegra, en su yerno, en su nieto, en su abuela. ¿En quién espera para animarse, para ser un valiente? ¿En quién espera? Aquí dice que los que esperan en Jehová, ¿qué pasa con ellos? Tendrán nuevas fuerzas. No tienen fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero también los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué más quiere? ¿Quiere seguir siendo apocado, cobarde, o quiere ser un valiente? ¿Quiere ser un valiente? Tiene que ponerse en las manos de Dios
indiscutiblemente todos los hombres y mujeres en esta tierra, a través de la historia, que han hecho obras reconocidas por el cielo y por los hombres en esta tierra, han tenido que ser valientes y esforzados. Mi oración, mi anhelo, mi gozo, mi alegría es que usted que me escucha sea un valiente más en la tierra. Que usted que me escucha se salga de ese cascarón de cobardía, de derrota y de fracaso, y se levante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que va a desafiar, que va a bendecir, que va a confrontar la vida de aquellos que la necesitan. Fortalece al débil, al valiente, a lo más valiente, Señor. Salva a los pecadores, rompe cadenas, desbarata yugos. Señor, aquellas personas que se han apartado de ti y que hoy te piden perdón, perdónale, Señor. Límpialos con tu sangre. Sálvalos. Libértalos de esas cadenas de cobardía, de apocamiento, de aislamiento, de derrota. En el nombre de Jesús, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor. Gracias. Alabado sea su nombre para siempre. Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Un abrazo para todos y espero verlos un día en las calles de oro, donde caminaremos los valientes que estuvimos en esta tierra dependiendo de Dios.